lecciones. Les decía, en el Antiguo Testamento, si abren por favor el libro de Levítico, Antiguo Testamento, sí, el libro de Levítico, Dios al pueblo de Israel les ha establecido cómo tienen que, Levítico capítulo 1, capítulo 1, vamos a ver 1:3, ¿quién puede leer 1:3? Yahvé llamó a Moisés y le habló así de la tierra del pueblo. Di esto a los israelitas: cuando uno de ustedes presente Yahvé una ofrenda, podrán hacer ofrendas de ganado mayor o menor. Sí, 1:3 dice: si se ofrende su holocausto de ganado mayor, ofrecerá un macho sin defecto, dice. ¿Ah? Fíjense, porque en el pueblo de Israel, Dios había establecido que lo que se presenta a Dios no tiene que tener defecto. Entonces, lo mismo con los sacerdotes. Estoy buscando una cita, por favor, un momentito. Entonces, les decía, porque si ven también, a ver, así, el versículo 3:1, en caso que su ofrenda sea un sacrificio de comunión, se le ofrecerá un vacuno, macho o hembra, ofrecerá una res sin defecto, dice. En el Antiguo Testamento, Dios después va a establecer, vayan a ver, ya, eso ya no voy a hablar mucho hoy día de eso, pero capítulo 11. Sí, estamos en el Levítico, capítulo 11, que dice: reglas sobre la pureza e impureza, los que son puros y los que son impuros. Capítulo 13, pongan, vean, los que son impuros, la lepra humana, el tumor, erupción, manchas, lepra crónica, etcétera, etcétera, ¿no? Todos ellos en el Antiguo Testamento estaban separados del culto. Dios lo había establecido así. Porque para que se haga culto a Dios, tiene que haber un culto sin defecto. No solo de los, ¿cómo se llama?, de las ofrendas, sino también de los oferentes, es decir, de los sacerdotes. Por eso estamos viendo ahora en Marcos qué cosa hace Jesús. Lo primero que hace es curar a esos hombres que eran impuros. ¿Para qué? Para que entren en relación con el culto a Dios. Entonces, es decir, para que uno entre en relación al culto a Dios, tiene que estar atento también a lo puro, a lo impuro. Para amenizar. El capítulo 2 de Marcos en el capítulo 2, Marcos ya no va, Jesús ya no va a hacer milagros, sino Jesús ahora va a entrar en discusión. Entonces, fíjense, el capítulo 2 está compuesto de una curación de un paralítico, y en la curación ahora vamos a ver, va a discutir con unos hombres. Después, el banquete con Leví, va a discutir también. Después, sobre la cuestión del ayuno, va a discutir también. Después, sobre las espigas en sábado, van a discutir. Y sobre el hombre de la mano paralizada. Es interesante, entonces, hermanos,
cómo Marcos nos está mostrando su evangelio. Después de haber hecho entonces esa introducción, ahora vamos a ver cómo Jesús, esta sección también se llama, pueden anotar si ustedes desean, se llama las discusiones de Jesús en Galilea con las autoridades judías. Jesús va a discutir con las autoridades. Ahí vamos a ir descubriendo con quiénes discute Jesús. Vamos a ir en el orden. Capítulo 2, ¿quién puede leer? 2:1, rapidito, por favor. Cura un paralítico. Entró de nuevo en Cafarnaúm después de algunos días y se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que ni a la puerta cabían, y él les dirigía la palabra. Le trajeron entre 4 un paralítico. Como había tanta gente, no podían presentárselo. Entonces levantaron la techumbre donde él estaba, hicieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Jesús, al ver su fe, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los maestros de la ley se dijeron: ¿Cómo habla este blasfema? ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Muy bien. ¿Quiénes le critican a Jesús? Los escribas, o otras Biblias, como dicen, los maestros de la ley. Le van a criticar a Jesús, porque Jesús está perdonando los pecados. Dice, ¿por qué perdonar? ¿Por qué Jesús tiene que perdonar? Porque solo Dios puede perdonar. Solo Dios puede perdonar. Entonces Jesús se va a poner viendo el corazón, se va a enojar con los escribas. Después le va a llamar a Leví. ¿Quién es Leví? La vocación de Leví, ¿no es cierto? También es conocido como Mateo, le va a llamar y va a hacer un banquete en la casa de Leví. Mateo no es un santo, el Señor no le llama un santo. Entonces están celebrando un banquete, y ¿quién puede leer versículo 2:16? Los maestros de la ley y los fariseos, al verlo comiendo con los pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: ¿Por qué come con los publicanos y pecadores? Eso. Jesús llama a los pecadores, come con ellos, y ¿quiénes le critican? Los escribas de los fariseos, o también los, ¿cómo dice otras Biblias? Los maestros de la ley. Los maestros de la ley. ¿Por qué comen con pecadores? Después, Jesús, como está comiendo en banquetes, no hace ayuno. Versículo 18, ¿quién puede leer? Un día que los discípulos de Juan, los fariseos, ayunaban, fueron a decirle a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los discípulos de fariseos? Es otra discusión sobre el ayuno. ¿Por qué no ayunan? Dice, porque comen con pecadores. Aquí comen con pecadores. ¿Por qué comen con pecadores? Aquí dicen, ¿por qué no ayunan? ¿No? ¿Por qué no ayunan? ¿Por qué no ayunan? Entonces Jesús va a explicarles. Otro, ¿con quién discute después Jesús? Versículo 23. La cuestión del sábado. Un sábado iba Jesús por los sembrados, y sus discípulos comenzaron a cortar espigas al pasar. Los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les respondió:
¿No habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad? Muy bien. ¿Con quién está discutiendo Jesús? Con los fariseos. Después, capítulo 3, versículo, Jesús va a curar a otro paralítico, ¿no es cierto? Estaban ahí, dice unos, lean 3:6, por favor. 3:6. Los fariseos salieron inmediatamente y deliberaron con los herodianos cómo acabar con él. Porque Jesús había curado a un hombre que tenía la mano paralítica. Herodianos, ¿por qué cura en sábado? Entonces ahí tienen, hermanos, la tabla de Jesús. Es curioso, fíjense, en toda esta parte Jesús va a discutir con los escribas de los fariseos, con los discípulos de Juan y los fariseos, con los fariseos y los herodianos. Va a discutir Jesús. Ahora nosotros tenemos que distinguir esos opositores de Jesús. ¿Quiénes son los escribas? Anoten esto. O también son los conocidos, los maestros de la ley. ¿Quiénes son los escribas? En el Antiguo Testamento, en la época de Jesús, había muchas sectas. En el judaísmo es curioso, en la época de Jesús, así como ahora, habían tantas sectas, muchísimas. Unas de esas voy a enumerar, eso si quieren anoten por favor. Estaban en primer lugar los fariseos, después los saduceos, después los escribas, después estaban los herodianos. También, fíjense, estaban los discípulos de ¿quién? De Juan, que era otro grupo. Después va a haber otro grupo, los esenios. Después, los de la comunidad de Qumran, los celotes, muy bien, los samaritanos, etc. Fíjense cuántas sectas habían en la época de Jesús. Todos ellos, ¿qué cosa hacen? Todos ellos pertenecen al judaísmo, todos ellos leen la Torá y todos ellos interpretan de distinta manera la Torá. Cada uno tiene una manera de interpretar los libros sagrados. Los fariseos eran muy, ¿cómo se llama? Eran algo así como nosotros diríamos hoy los abogados. Ser un fariseo es, por ejemplo, San Pablo ha estudiado para ser un fariseo. El fariseo era una profesión. Los que saben todas las leyes eran los fariseos. Y ellos decían, no solo sabemos la ley, sino también cumplimos las leyes. Los fariseos tenían esa característica, son los que dicen que cumplen todas las leyes. Los fariseos, otra característica pueden anotar, San Pablo, por ejemplo, era fariseo. Entonces eran gente que tenía mucha plata, gente que tenía, que conocían las leyes, eran como abogados. Por ejemplo, hoy, ¿quiénes serían los fariseos en la iglesia? Ya, estoy hablando de la iglesia, no en el mundo civil. Ya, sacerdotes, pero no todos los sacerdotes. Los abogados. Por ejemplo, los que estudian derecho canónico es algo así como los fariseos. Saben todo. Por ejemplo, si un día quieres divorciarte y tienes, no, mi matrimonio ha sido nulo, ¿no es cierto? Porque mi esposa el rato del matrimonio no estaba pensando en mí, estaba pensando en el otro. Entonces hay que demostrar eso, ¿no es cierto? ¿Y quiénes hacen eso? Los abogados que conocen las leyes de la iglesia.
Las leyes de la iglesia es conocer las leyes de la Biblia, las leyes de la iglesia, las normas, todo lo que se llama el derecho canónico. Y eso hay que estudiar. El que estudia eso, bueno, hay gente que estudia eso y les gusta. Entonces, fíjense, un fariseo es una persona culta, es una persona que conoce, que sabe de leyes, etc. Entonces, aquí tenemos, ¿quién discute con Jesús? Los fariseos. ¿Quién discuten con Jesús? Los fariseos. Los fariseos. Los fariseos. ¿Cuándo discuten? Porque en la ley dice no puedes comer con pecadores. En la ley dice que hay que ayunar. Jesús no ayuna. Es curioso. En el Evangelio de Marcos Jesús no ayuna. Eso vamos a ver, después les voy a explicar. A ver, lean por favor Marcos en el desierto. ¿Qué cosa hacía Jesús en el desierto? No sé. A ver, lean 1:12, no se inventen. 1:12, a ver, lean 1:12. 1:12. Y luego el Espíritu lo llevó al desierto y estuvo en él durante 40 días, siendo tentado por Satanás, y vivía entre las bestias salvajes, pero los ángeles le servían. ¿Dónde dice que ayunaba Jesús en el desierto? ¿Dice o no dice? No dice, es más, los ángeles les sirven en el desierto. ¿Qué les servirían? Los pasaditos. Eso es interesante. En Mateo va a decir que Jesús ayuna. Pero Marcos no. Marcos tiene otra espiritualidad, tiene otra manera de presentar. Y en Marcos, el número 18, Marcos 18, ¿qué dice ahí? Capítulo 18, No, perdón, 2, estamos en el 2:18. 2:18 dice, ¿cómo los discípulos de Juan, los fariseos, ayunan? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Le dice. En Marcos 2:18. Entonces, 2:2. Entonces, fíjense, los fariseos, otra cosa que le van a reprochar a Jesús los fariseos es, en sábado Jesús hace curaciones y era prohibido según la ley. Y en sábado en la sinagoga Jesús cura. Entonces, como todos los abogados a los fariseos, ¿qué cosas hacen los fariseos? Le reprochan a Jesús. Porque en la ley dice, a veces pasa lo mismo en nosotros, en nuestra espiritualidad, ¿no es cierto? Uy, si el padre no hace la procesión como deberían hacer, ¿cómo salta la gente? ¿No? Y si el padre se equivoca algo en la Biblia, en la misa, y no hace esa parte de la misa, ¿no es cierto? No, la otra vez me había olvidado de rezar el credo. Todas las señoras han venido y me han enojado porque no he empezado el credo. Ya me he olvidado, ¿no? Pero algunos están atentos así, ¿no? Menos mal, ¿no es cierto? ¿Ah? Y a veces criticamos porque el otro, porque en las leyes, en la tradición está así. Imagínense si viene el futuro, o va a venir otro cardenal al Perú, ¿no es cierto? Y va a decir, eso de las procesiones, no me gusta tanta procesión, que ya no exista la procesión del Señor de los Milagros. Es mucho apretón de gente así, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría? Van a decir, no, la tradición manda, la tradición es importante, la ley, etcétera, ¿no es cierto? Y si no haces eso, uy, ahora están habiendo de moda los matrimonios. La otra vez he hecho un matrimonio y me han dicho, padre, tenemos que hacer el amarre en el matrimonio. El amarre, ¿no? Se ponen como cadena. Entonces les hacen una, ¿cómo se llama? Yo no sabía, entonces le he hecho algo más. Entonces, después que he hecho el matrimonio,
han traído con una cadena de flores y los encadenan a los esposos. Entonces todo el rato están así encadenados hasta el día de la cólera. Pero fíjense, ¿no? Entonces algunos dicen, padre, es así, la tradición es así, la costumbre es así, porque saben de tradiciones, saben de costumbres. Entonces los fariseos no solo conocen las costumbres, sino conocen la ley del Señor. Igualito en la iglesia. Igualito en la iglesia. Hoy está viendo discusiones sobre uno u otro tema. Uy, hay quien se para, no sé por qué se para, dice por qué, el otro dice por qué no. A veces, cuanto más sabes de leyes, vas a ser más crítico. Claro. Punto aparte, solo para aumentarles un poquito a eso. A ver. Busquen Mateo 26. Ya, esta vez Mateo. 26. No. A ver, Mateo 23. Mateo 23. Jesús se va a enojar con los fariseos, y Jesús les va a empezar a tratar mal a los fariseos y les va a decir cosas. ¿Quién puede leer versículo 13? Entonces Jesús, dirigiéndose a la multitud y a sus discípulos, dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los agredos. Ya, 13. Ya, por ejemplo, ya, esa parte está bien lo que está leyendo. Ya dice: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Fíjense, acá tenemos escribas y fariseos. ¿Qué dice Jesús? Hagan y observen lo que les digan, pero no imiten su conducta, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con un dedo quieren mover. Jesús es duro. Después en 13. Ay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. No entran ni dejan entrar a los que ven. Después, versículo 15. Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos. Eso. También dice maestros de la ley o escribas, ¿no es cierto? Escribas, sigamos por favor. Siga nomás. Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que recorréis mares y tierras para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis redo del fuego 2 veces más que vosotros. Muy bien. Versículo 16, otro, ¿quién puede leer? Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si uno jura por el santuario, eso no es nada, mas si jura por el oro del santuario, queda obligado. Ya, eso, estaban atentos a la plata también. Todos tienen la Biblia, yo creo que algunos no tienen Biblia. Aquí hay Biblias, tienen que tener siempre una Biblia. Algunos no tienen la Biblia. Muy bien. Versículo 25. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, dice: purifican por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de rapiña, etc. Hay de ustedes, versículo 27, escribas y fariseos, que son semejantes a los sepulcros blanqueados y que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muerte, de toda inmundicia. Y versículo 29, hay de ustedes, escribas y fariseos, porque edifican sepulcros a los profetas y ustedes matan a los profetas. ¿Quién era fariseo? San Pablo es un fariseo. A San Pablo eso le habrá dolido también, el día que habrá escuchado. Porque fíjense, los fariseos
Los fariseos, ya le he dicho, eran hombres de leyes, etc. Pero igual que los congresistas, hacen todas las leyes, pero son los primeros en evadir. Eso también desde la época de Jesús era así. Quien conoce las leyes también sabe cómo evadir las leyes. Para una consulta, en esa parte que Jesús está comentando, está citando, me parece, el profeta Ezequiel, Claro. En el punto de huesos muertos, de trigo. Sí, claro, está citando citas, pero eso todavía no vamos a hacer. Solo lo estoy mostrando, fíjense. Entonces Jesús está peleando con los fariseos. ¿Y quiénes son los escribas? Punto aparte, ya les he hablado de los fariseos. Los escribas también son conocidos como los maestros de la ley en la Biblia. Es decir, los escribas algunos eran como los secretarios de los fariseos. Los escribas eran los que copiaban los libros. Antes no había fotocopia. Los que hacían los documentos. Los escribas eran los que redactaban textos, documentos, y si tú tenías un problema de litigio, un problema de divorcio, un problema de herencia, un problema con el templo, etc., ibas a los escribas, ellos revisaban los textos, los documentos, después iban a los fariseos revisaban los documentos para que tengas una sentencia. Entonces los fariseos también se aprovechaban de eso de la gente. Estoy hablando de un pueblito, fíjense, que es Israel en la época, hace 2000 años, pero ellos tienen toda una serie de hombres, de leyes. En el Perú hace 2000 años, ¿qué cosa había? Estábamos haciendo una huaca, creo, aquí en Lima estábamos haciendo una huaca, ¿no? Teníamos ese concepto de leyes, fíjense. En cambio, en esta cultura ya eran así. Había eso, como ya has dicho, tipo los congresistas, saben leyes, hay quien engaña la ley, quien se aprovecha de la ley, etc. Y los fariseos entonces son esos hombres que cada cosa que hace Jesús lo ven si están de acuerdo a la ley o no están de acuerdo a la ley. No se preocupan en ver si Jesús ha hecho una sanación, si Jesús está convirtiendo a un pecador, si Jesús está llamando a otros discípulos, si está haciendo en sábado, etc. Se están preocupando por la ley. Algunos así, tal vez en la parroquia somos así, ¿no es cierto? No se preocupan por el bien de la palabra, sino, uy, ha cambiado, que le ha sacado el manto a la Virgencita, ¿por qué le ha sacado el manto a la Virgen? Ay, hasta las hermanas de las cofradías. Porque le sacas al manto a la Virgen, el otro le sacó el manto a la Virgen, se han enojado porque se va a resfriar. Ahora es invierno, se va a resfriar. Se han enojado, ¿no? Parecido, pero realmente Jesús no estaba en contra de la ley. No, eso estoy diciendo. Pues por eso Estoy- él mismo dice, que él Ya. mismo en otra parte dice que él no ha venido a No, modificar. no estamos diciendo, no está en contra de la ley, sino que estos hombres Ellos quieren- con la ley le van a acusar a Jesús. Él cura a un paralítico y van a decir, ¿por qué va a curar? ¿Por qué le va a perdonar sus pecados? Él va a comer con pecadores y estaba antes prohibido comer con pecadores. Entonces no les interesan las cosas buenas que tal vez, sino la ley. La ley, eso es. Ahora Jesús no se choca no les dice, no, ustedes no saben la ley, sino que les está diciendo, les va a enojar porque ellos con la ley no les interesa el bien, sino la ley. Él había adquirido el primer objetivo y no la persona. Claro. Es como yo les digo, por ejemplo, cuando haces yo he trabajado en un pueblo. Cuando en el pueblo quieres cambiar una cosa, porque a veces, por ejemplo, ya les voy a contar, yo he trabajado en un pueblo que se llama San Jerónimo, en Cusco. La gente, es la fiesta patronal, la novena lo hacen al San Jerónimo, se hace desde finales de julio, se hace novena, con danzas, con bailes y cosas así, como en Candelaria en Puno. ¿Han visto la Candelaria en Puno? Los mayordomos, por ejemplo, gastan cantidad de plata para la fiesta. Pero tú ves a sus hijos, caminan con hojotas,
no tienen un champú para el cabello, no tienen jabón, no tienen eso así. Pero para la fiesta gastan todo. Entonces yo decía, pero ¿por qué no primero comprar un zapatito, báñalo con champú a tu hijo, ¿no es cierto? O sea, con detergente, pero báñalo. Eso no entiendo. Pero para la fiesta sí. Entonces tú quieres cambiar algo, pero entonces me pelea. El padre no entiende la tradición, no entiende la costumbre del pueblo, el padre no. Porque a veces la tradición es más fuerte a la tradición. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que acá a veces. Si le quitas el manto a la Virgen, se va a resfriar. Ya pónganle 2 mantos. Entonces, fíjense, no es tanto cómo nosotros como personas vamos a ir creciendo, sino a veces las leyes no nos impiden crecer. Las costumbres, tradiciones no nos impiden crecer. En Puno, por ejemplo, la gente todo el año trabaja para gastarlo en esa semana. Un mayordomo, ¿saben cómo hacer? Les voy a contar. Un mayordomo de la Virgen de la Candelaria, porque lo mismo pasa en Cusco, ¿no? Tienen que contratar los bailarines, que los bailarines a veces son 60 bailarines, y en una semana tienes que darles de comer, de tomar a 60 personas. Encima de eso, en Puno tienes que contratar a los músicos. Los músicos a veces son bandas de 40 personas, de 80 personas esos, y como están tocando todo el día tienen sed, y tienes que ponerles cajas de cerveza, ¿no es cierto?, a esos benditos, ¿no? Y después, todos los ornamentos, los vestidos que son caros, carísimos. Entonces tú dices, pero gastan así, pero nunca gastan en mejorar el patio de su casa. Siempre de barro está su casa, la entrada está de barro. ¿Tendrá sentido? ¿Dios estará feliz? Primero mejora tu cama, cómprate un buen colchón, una buena. El Señor también se alegrará porque estás creciendo humanamente, ¿no es cierto? ¿O no? Claro, tienes que ir creciendo humanamente. Pero todos los años, todo es para la fiesta. Yo he visto eso, y es increíble. Educar a la gente así a veces es difícil. Paucartambo, en Cusco, yo trabajé en los pueblitos, era chistoso, pueblo. Una vez yo recuerdo, en Paucartambo estamos con otro padre. En la sierra pasan cosas raras también. Porque era la Virgen de Paucartambo, es la Virgen que le ha coronado el Papa, la Virgen del Carmen, es una Virgen, es un altar especial. Hay cosas en ese altar que no tienes que mover. Entonces estaba sucio así, con mi otro padre, me dice, vamos a mover, vamos a sacar una imagen, había una virgencita ahí pequeñita, una Virgen del Carmen chiquita en el altar, ahí, todo sucio, con hojas secas, así. Y la gente dice, padre, no tienes que mover eso, porque si mueves va a haber una lluvia terrible. Entonces, esta gente no entiende nada. ¿Qué me importa? Y en la tarde un diluvio. Se ha malogrado, en la sierra pasan así, pues, es chistoso. Nunca sabes, ¿no? Muy bien. Pero así como muchas veces nos quejamos de lo que supuestamente no debería hacer la gente, porque claro, a veces es un desperdicio de dinero y de tiempo. En la iglesia también se ven ciertas extravagancias que a veces, como usted dice, porque todo lo que ellos hacen es para Dios, por la Virgen, es su estilo de manifestación de fe. Que está mal, bueno, pero el sentido con que lo hacen es para Dios, para la Virgen, para el santo que están alabando. En la iglesia, por ejemplo, también, yo recuerdo que en mi parroquia, cuando era niña, el padre exigía de que había que poner pan de oro, algo de oro, a la imagen de no sé qué, al santuario, a la pared que está en tal imagen, ¿no? Y era como que a concientizar a todos que en la limosna de los domingos tenían que ser generosos con Dios, porque tenían que ponerle pan de oro a esto del mundo. Ya, claro. Eso todavía en la iglesia nosotros estamos jalando de la época de la colonia. Si tú vas a un país más desarrollado, no sé, Europa, por ejemplo, en Europa ya la gente no está detrás de esas procesiones, detrás de esos gastos, ya no.
Porque tienen que ir avanzando en nuestra sociedad. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, lo mismo nosotros, las tradiciones se mantienen más en ciertos sectores. Algunos padres todavía estamos así, como en la época de la colonia. Porque en la época de la colonia no importaba si eran pobres o no. Por ejemplo, ¿alguien de ustedes ha ido al Valle del Colca? ¿Ah? Los que han ido al Valle del Colca, por ejemplo, a ver el pueblo de los Cóndores, pasan por unos pueblitos que son 20 casas. ¿Ah? Pero esas 20 casas tienen una iglesia con pintura, con pan de oro, con altar, con una voz. En el Cusco tenemos en el valle, se llama, ahora es un circuito turístico, porque está la Capilla Sixtina de Sudamérica, está en Cusco. Bueno, en Cusco está casi todo, ¿no? Hay una capilla, por ejemplo, la famosa capilla de Andahuaylitas, Capilla Sixtina, pueden ver. Está todo el templo, no solo pintado, sino con pan de oro, pan de plata, todo. Y si ven el pueblo, no hay más de 30 familias. Pero antes era así. Era ese afán de mostrar ese culto a Dios, etc. Eso, digamos, en cada época se ha tenido. Ahora que hoy todavía estemos haciendo así, también tenemos que cambiar de mentalidad de los padres, ¿no? Ahora es eso, ¿no? Yo recuerdo una vez que yo estaba de acólito, ya con eso termino, ¿no? Estaba de acólito y era chistoso, diría, nunca voy a olvidar porque hemos recogido la limosna. El padre, no voy a decir su nombre, pero recogimos la limosna, ¿sí? Y el padre, traigan la limosna, traigan la limosna. El padre ha mirado la limosna, poquita limosna, y se enoja por la gente miserable, etc. Y se ha enojado tanto y ha dicho, mejor devuélvanselo. Como acólitos se nos decía, ¿a quién vamos a devolver? Pero a veces, gracias a las limosnas también se construyen, o sea, ahora hay que leer también. Ahora, por ejemplo, en esta época, nosotros estamos ya en una época digamos, de los muebles sencillos, una casa sencilla, con gusto, pero ya no de ese barro, ¿te das cuenta? Entonces cada época va cambiando. Nosotros también tenemos que aprender a cambiar, ¿no? Hoy ya nadie va a hacer una iglesia barroca, ¿no? ¿Entiendes? Haremos una capilla más moderna, más simple, más sencilla, ¿no? Entonces tenemos que... ahora hay quienes hacen así, pero bueno, así, pero ¿ya? Muy bien, pero lo importante, fíjense, yo lo estoy mostrando aquí en el segundo capítulo de Marcos. El evangelista Marcos, que nos ha presentado un capítulo donde hay discusiones de Jesús con los fariseos. Yo ya no estoy entrando a los detalles de los temas, estoy entrando cómo Jesús discute con estas personas principales. ¿Ya? Vamos a ver cómo Jesús va a abarcar todos los temas del judaísmo. Eso pueden anotar del judaísmo. Muy bien. Punto aparte. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahora, yo ya no les voy a explicar aquí. Fíjense, aquí yo tengo el paralítico, ¿no es cierto? La curación del paralítico. Está todo. Después hay una pequeña explicación. ¿Ya? Si ustedes eso lo pueden leer tranquilamente en sus casas, tomando cafecito, algo así, ¿no? Después está la vocación de Leví, fíjense, ¿no? Yo les estoy dando algunas cosas que, porque no todo se puede dar, sino no vamos a acabar, ¿no es cierto? Lo va a mandar, padre. Ahora, yo les he mandado, a los que me han mandado su correo, yo les he mandado. Aquí hay un testigo, gracias al Señor, hay un testigo, ¿verdad? Yo les he mandado, y miren, la señora ha hecho una cosa bonita, ¿no? Hay impreso, impreso se dice, ¿no? Todas las diapositivas lo ha hecho así, ¿no? Entonces fíjense, esto es lo que hemos hecho, ¿no? Lo ha hecho así, bonito, ¿no? La señora. Entonces, si alguien quiere hacer eso, también lo puede hacer como la señora lo ha hecho. O si no, que las no, claro, no tienen que ser vagos, tienen que trabajar también. Entonces, fíjense, la señora agarró cada diapositiva, lo ha puesto en 3, ¿no es cierto? En 3. Y ahí está, bonito. No lo pueden tener. Hoy les voy a mandar el resto. Entonces, hay cosas que ya, la verdad, no hay mucho tiempo tampoco.
pero yo les estoy mandando. Entonces, es un bonito ejemplo, me ha gustado mucho, he llorado de emoción de antes. No, es verdad. Muy sentimental. Soy una persona sensible. A una cierta edad. Ahora, yo les he mandado, ¿por qué no me hacen caso? Yo les he pedido a ustedes que manden un correo. ¿Ah? Yo les he pedido, tienen que anotar así, CiloQL@gmail.com. ¿Ah? ¿Qué les iba a decir? Yo les he mandado y ahora yo les voy a mandar. Pero, ¿saben qué? La verdad, yo no lo puedo estar haciendo cada vez a uno. Entonces, yo en mis archivos trabajo así, me mandan, yo les pongo dentro de un grupo y les mando a todos. Porque imagínense si cada uno tendría que estar cargando, mandando así, ¿no es cierto? No, ya no voy a poder ver el mundial. Padre, pero en el foro usted puede subir todos los archivos. Ya, ahora, eso del foro, yo no sé cómo hacen, yo les he dicho, me han dicho que no, etc. Entonces, eso yo les estoy dando como material personal de mi parte. ¿Ya? Si alguien quiere colaborar, voy a poner. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí está la cuestión del ayuno. ¿Ah? Esto también yo estoy diciendo, eso seguro les va a servir un día. ¿Ya? Las espigas el sábado, todo eso. Entonces, yo ya no estoy repitiendo las otras partes para que tampoco sea aburrido. ¿Ya? Fíjense, yo ya estoy hablando, les he hablado de esas cosas, el legalismo, etc. Porque en la cultura ya se ha enfatizado cómo era de importante el tema de las leyes para los judíos. Entonces eso ya he enfatizado, yo creo que ya no necesito, ¿no? Muy bien. Entonces terminamos esta parte, el capítulo 3, por favor. Mateo, dentro de estas críticas también, o sea, muchos sacerdotes fariseos, ¿no? O sea, que en vez de acercar a la gente a Dios, hacen que no esta parte, ¿no? Por ejemplo, no pueden comulgar o no pueden conseguir el perdón si ya son separados o divorciados, no pueden acercar a las mujeres que tienen otra vida, o sea, son muchas cosas que también, o sea, que se apegarían a la ley. Ya, muy bien. Por ejemplo, solo para aumentar, los fariseos, algunos eran sacerdotes. Los saduceos, algunos también eran sacerdotes. Los escribas, etc. Estos escribas no sabía decirles, ¿no? Está difícil. Pero estos dos eran sacerdotes en la época. Por ejemplo, el que lo manda a matar a Jesús, ¿quién es? El sumo sacerdote Caifás. Caifás, ¿qué cosa? ¿De qué grupo era de estos? Saduceo. Y era sumo sacerdote. Porque los sacerdotes conocen esas leyes. Entonces, ¿qué sucede? Eso nos está explicando Jesús. A pesar de que tú eres sacerdote, muchas veces también puedes caer en el legalismo si no entiendes el mensaje de Jesús. ¿Han visto ahora el Papa cómo está hablando de distinta manera? ¿No es cierto? Y el Papa está hablando, etc. Entonces, eso en la iglesia, lo bonito en la iglesia, eso solo para aumentar, es que nosotros siempre estamos en diálogo y estudio. Es decir, todas las cosas que los fariseos estamos estudiando, entendiendo mejor. Entonces, fíjense, hasta hace 50 años habían cosas que tú también decías, ¿cómo es posible? ¿No? Hasta hace 50 años, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Tenían que ir con velo negro, velo blanco, etc. Hoy, porque los separaban así, habían que distinguir si eras viuda, si eras casada, etc. Eran maneras, normas antiguas. Hasta hace 50 años, también, en la iglesia, por ejemplo, era un problema grande eso de los bautizos, porque si no bautizabas a tu hijo, se iba al limbo, se decían. Entonces, por ejemplo, habían cursos para las enfermeras. Si el niño estaba por morir dentro,
Entonces había maneras como hacer bautizarlo hasta que llegue el agua bendita al fetito dentro de la panza de la mujer. Porque tenía que llegar el agua bendita a tocar. Entonces en la antigüedad había toda una serie de normas. Entonces esa es la diferencia entre nuestra iglesia y las iglesias fundamentalistas. ¿Qué son los fundamentalistas? Los que nunca cambian eso. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Dicen, no, la sangre no se puede hacer cambio de sangre porque en la Biblia, esa Biblia que se ha escrito hace más de 1000 años, ha dicho. Y hay gente que muere porque no les hacen una transfusión de sangre. Entonces, ¿qué cosa se vuelve? Personas así tan legalistas que no llegan a tener eso lo que Jesús nos está enseñando. Es decir, Jesús va más allá de la ley, o sea, no va contra la ley, sino interpreta de mejor manera la ley. La ley está hecha para darnos vida a nosotros, no para impedirnos. Ahora, eso, como digo, por ejemplo, eso yo lo estoy hablando ahora, porque tal vez ya soy sacerdote, que he estudiado un poco más eso, pero no siempre era así. Los sacerdotes antiguos, por ejemplo, tienen más normas. Y ahora mismo, ¿no? O sea, hay sacerdotes pegados a la ley. Ya, eso por eso tiene que ver, siempre por eso lo que se pide es, hay que estudiar. Pero no solo sacerdotes, sino también muchos laicos, muchas personas, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, eso es una cosa. La otra cosa es que tampoco podemos caer en lo que se llama el laxismo. ¿Qué es el laxismo? Todo se puede, todo es posible, nosotros no. Entonces, eso también es. Porque hay cosas que todavía la iglesia no se han pronunciado sobre ciertas situaciones, ¿no? Entonces, eso es difícil. Pero Jesús siempre proclama, o sea, siempre se muestra misericordioso. Y así, es misericordioso, pero digamos, Jesús también ha establecido muchas normas para que nosotros entendamos esa misericordia. Entonces, el problema es que hoy estamos así influenciados de tantas cosas que, por ejemplo, las cuestiones de los homosexuales, las cuestiones de los... Porque los niños ya son distintos a los adultos, piensan de distinta manera. Les voy a dar un ejemplo, ya me he excedido mucho. Los niños, por ejemplo, hace poco han sido educados con estos dibujos animados, por ejemplo, que para muchos eso hay que estudiarlos, como papás hay que saber. Por ejemplo, Pikachu. ¿Han visto Pikachu? Ya, Pikachu, Pokémon. Pikachu, a ver, ¿qué sexo tiene? ¿Es macho o hembra? No interesa el sexo. Pikachu es interesante, a los niños les muestran cómo no interesa el sexo, lo que interesa es esas transformaciones, esas evoluciones que puede hacer ese animalito. Por ejemplo, había otra novela, otro dibujo animado, y un día estaba en la casa con mis sobrinos, 10 de la mañana, les hablo de hace 10 años, algo así. Creo que se llama Raima y medio, algo así. Raima y medio. Que te bañabas con agua caliente, te volvías mujer, con agua fría, te volvías... Si tú le muestras eso a los niños, ahora, por ejemplo, un niño, y yo pregunté a mi parroquia, ¿qué piensan de los homosexuales así? Lo ven todo normal, porque han tenido dibujos animados, han visto todo esto, lo ven, ¿no? Pero a ver, a los abuelos, pregúntales de los homosexuales, ¿qué piensan? Los abuelos saltan, porque han tenido otra educación. Fíjate, hoy la sociedad, cómo en el mundo nos llega tanta información, y a los hijos, y no nos damos cuenta, porque los papás nunca revisamos que están viendo en dibujos animados, que se habla en los dibujos animados. No te das cuenta, fíjense, yo podría hablarles una hora de ese Pikachu, porque esa cosa es increíble, detrás de eso hay toda una enseñanza a los niños. Y todas esas dibujos animados que vienen del Oriente. Eso, por ejemplo, ha llegado hace poco de los Dragon Ball Z al cine, ¿no? Ha sido la pelea de los dioses, se llamaba la pelea de los dioses, el dios del bien y el dios del mal. Yo he preguntado a los niños en la parroquia, si quién gana, y si hay un dios del bien y hay un dios del mal. Todos los niños me han dicho que hay un dios del bien y hay un dios del mal.
Un principio del bien, un principio del mal. Todos los días para los niños es normal. Y la iglesia dice, no, un Dios creador, omnipotente, es un Dios. Pero nosotros ni nos damos cuenta qué cosas hacen los niños. Entonces, por eso existe también, es verdad, por eso los fariseos eran atentos también a las leyes, como San Pablo. Porque las leyes nos van a orientar en nuestra vida. ¿Ah? Bueno, disculpe, yo hace tiempo vi en una investigación de la Discovery, dice que de repente también podido ver también no sabe que es un poquito, que para tener equilibrio en la naturaleza debe haber el bien y el mal, la balanza. Implicaba así, ¿no? O sea, entonces ahí tenía de repente poder ver también eso los chicos, son grandes ya, ¿no? No, los chicos, no es que existe un Dios, sino que dice que existe el bien y el mal. Sí. ¿Sabe por qué? Eso viene del oriente. Los orientales tienen eso, se llama el yin yang. ¿Han visto el yin yang? Y todos vienen así, ¿no? ¿Ah? Muchos esa es mentalidad, no es cristiana, es oriental, donde, fíjense, no hay una línea recta, sino el bien, el negro y el blanco están en equilibrio. Uno tiene una partecita, el otro tiene otra parte. Entonces, para que exista en el mundo un equilibrio, dicen ellos que tiene que haber equilibrio entre el bien y el mal, entre la noche y el día, entre lo oscuro, etc. Entonces, este Yin Yang ha enseñado a muchos, y muchos creen eso, pero esto, se dan cuenta, no es doctrina cristiana. La doctrina cristiana es lo que nos dice Jesús, la búsqueda del bien. Pero fíjense, ¿para cuántas personas hasta se llegan, ¿no es cierto?, etcétera? Porque a veces nuestra educación es así. O sea, no sabemos qué cosa estamos realmente profesando, diciendo. ¿Ah? ¿Cuántas personas? Yo lo he escuchado a este Bruce, ¿no? Orgulloso, ¿no es cierto?, ha habido, ¿no? Y todos dicen, qué bien. Pero yo me preguntaba, ¿cómo quedará su esposa? Sus hijos. O sea, con esa declaración que él ha hecho así, ya sus hijos, bueno, pero su esposa, que no es un respeto por la esposa, sino es su propio interés, ¿o no? Porque yo pienso que quedará muy mal en toda esa historia, también será su esposa. Pero nadie dice nada. Todos lo felicitan. Todos los felicitan como si fuera el valiente, etcétera, etcétera. Pero dices, eso es, fíjense, un egoísmo terrible. Porque uno, sí, bueno, ya yo no me voy a meter con su problema, pero también por respeto a su familia, por respeto a sus hijos, hay cosas que no puedes hacer. No puedes votar tus cosas así. Es el respeto con la persona que te has casado, has tenido familia, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, a veces todos nuestros valores van cambiando. Entonces, cambian cuando ya no tenemos unas leyes, ¿se dan cuenta? Las leyes nos ayudan a establecer unos márgenes en nuestras vidas. Por eso Jesús no se va a chocar con las leyes, sino va a tratar de explicar cómo son las leyes. Pero lo interesante de esto es que, fíjense, recién estamos en el capítulo 2 de Marcos. En el capítulo 2 Jesús se enfrenta al tema de las leyes. Perdón, ¿quién quiere preguntar? Mire, algo que dijo la hermana, dijo de que si estaban casados ya no podían vuelta comulgar. Yo tengo una hija ya grande, está a 14 años, entonces con ella conversamos, entonces ella dice, mamá, yo así como Dora, yo no voy a casar religioso. Y yo digo, ¿por qué? Porque, y si es que no es el que le debo quedar, me dice. Yo digo, pero ¿cómo vas a casar de uno? No, me dice, porque si no, así como tú dices, yo me puedo castigar, no que te castigues, sino que tienes que buscar a la persona ideal o indicada, o indicada, ¿no? O sea, la persona que con ella, o sea, compenetre, ¿no? Y me dice, sí mamá, pero si ustedes nos enseñan así, nos vamos a alejar, como dicen, nos vamos a alejar de Dios porque no voy a poder comulgar. Yo digo, pero si aún así te casas en el civil y no te has casado en religión, tampoco vas a poder comulgar. Entonces se queda pensando, o sea, en verdad sí, o sea, no sé cómo se vería eso. En nosotros sí está bien, pero en la juventud es lo que está levantando eso. Tantas cosas que están. Justamente porque les decía, fíjense, el tema de las leyes siempre es un tema muy... Y Jesús lo primero que hace es enfrentarse a sus argumentos. Lo estamos viendo en la Biblia. Entonces, ¿qué está haciendo? Para terminar eso, los fariseos conocen las leyes, pero también ¿quién conoce las leyes? Jesús. Entonces Jesús, o sea,
nosotros para poder opinar también tenemos que conocer las leyes, las normas. Porque si no vas a opinar según lo que has escuchado en Pikachu y eso es video. Pero lo mismo pasa con los hijos. Entonces, enseñarles, fíjense, Jesús nos está diciendo el primer gesto que ha hecho Jesús. A ver, vamos a situarnos en el problema de las leyes, de las normas. Ahora, lo que yo les decía, a veces los mismos padres no conocemos todas las leyes, las mismas madres. Si a mí me preguntas, por ejemplo, de todas las leyes de la iglesia es difícil. Entonces hay los padres especialistas. Si a mí me preguntan sobre Biblia, eso es mi especialidad, yo he estudiado. Entonces hay también padres que son especialistas en leyes, en derechos. Hay otros que son especialistas en pastoral, etcétera, etcétera. Fíjate. Entonces, frente a un especialista tienes que saber escuchar, ¿no? Entonces, eso es el asunto, lo que eso nos está mostrando Jesús, el primer paso, ¿no? Muy bien, eso es interesante como Marcos nos está llevando, etcétera. Punto aparte, Ya, resumiendo, eso lo resumen, ya yo creo que ya hemos hablado del resumen, ¿ya? Entonces, con esto terminamos el capítulo 3, ¿ya? Porque vamos a empezar ahora en el capítulo 4, ¿ya? Porque después del capítulo 3, si ustedes ven, Jesús en Marcos, de nuevo, 3:13, ¿qué cosa hace? Llama a los 12. Jesús llama a los 12. Con eso terminamos y descansamos un ratito, ¿no? Esto yo quiero mostrarles aquí. Fíjense, Marcos, estamos en el 3:13, les voy a leer. 3:13. Dice, institución de los 12. Jesús llamó, fíjense esa expresión, llamó él a los que él quiso. Esa es la diferencia del cristianismo con el resto de las religiones. Nosotros somos cristianos, ¿por qué? Porque Dios nos ha elegido libremente, porque Él quiso. Fíjense la expresión, llamó a los que Él quiso. ¿Llamó a los más santos? No. ¿Llamó a los más doctos? No. ¿Llamó a los más preparados? No, a los que Él quiso. Fíjense, para nosotros el cristianismo tiene esa diferencia de las otras religiones. En los judíos, tú eres judío por raza, entonces Dios te elige porque eres de la raza. Entre los musulmanes hay la obligación. Dios te obliga a creer en la Torah y te obliga, y ese es el mandamiento. En cambio nosotros tenemos esa característica, dice, llamó a los que Él quiso y vinieron junto con Él. Fíjense en otra expresión, instituyó a 12 y dice, ¿para qué los instituye a los 12? Para que estuvieran con Él. No dice para que vayan y construyan iglesias, para que no sé qué, etc. Eso es otra cosa. ¿Para qué los llama? Para que estuvieran con Él. Los discípulos tienen ese privilegio especial de estar con Jesús. Esa es la diferencia. Ahora, de ahí, después ya viene la pastoral, las otras cosas, lo que puedes hacer o no puedes hacer. El primer requisito dice, estuvieran. Y segunda cosa, ¿para qué los llama? Para enviarlos a predicar. Segunda cosa. Y tercera cosa, ¿para qué más? Darles poder para expulsar los demonios. Eso lo hacen los sacerdotes en la confesión generalmente. Y aquí tenemos los 12. Muy bien. Padre, Puta padre. una consulta. Cuando habla de llamado, ¿lo está refiriendo estrictamente al orden sacerdotal o en general al pueblo? No, aquí es orden específico. Porque dice, aquí el Señor llamó a los que quiso. ¿A cuántos llama? A los 12. Instituyó 12.
¿Quiénes son esos 12? Los apóstoles. ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los obispos. ¿Quiénes son los sacerdotes? Los colaboradores del obispo. Entonces, hay ese orden. Una cosa son los 12, otra cosa son los discípulos. Y aquí nos nombra, pone los nombres de los 12. De nuevo repite la palabra, instituyó a los 12. Dice, instituyó, para que no nos confundamos, dice, instituyó 12, instituyó 12 y puso a Simón, Pedro, a Santiago, a Zebedeo, Felipe, y a Judas Iscariote, que será el tercero. Cada uno tiene un nombre. Esa es para nosotros la base de nuestra fe. Muy bien. Ahora, después Jesús va a hablar de otra manera. Después del receso vamos a ver capítulo 4, cómo habla. ¿Ya? Muy bien. Descansamos un ratito, ¿ya? Hemos hablado.